a los ponentes. La conferencia se llama The DARPA Robotic Challenge, Sarbot Team. La van a presentar dos profesores del Departamento de Electrónica de aquí de la Universidad de Alcalá, que forman parte de un equipo de varias universidades que van a participar en una competición de robots, que nos van a presentar ahora en qué consiste. Sus nombres son Manuel Ocaña y Pedro Revenga, y les dejo para que nos hagan la presentación. Muchas gracias. Sí, no, vamos a ver. Bueno, muchas gracias, Julio. Pues como bien ha dicho Julio, mi nombre es Manuel Ocaña y él es Pedro Revenga. Somos profesores del Departamento de Electrónica de aquí de la Universidad de Alcalá y estamos embarcados en un proyecto que es competir en una competición que se llama DARPA Robotic Challenge. Es una competición de robótica que es muy novedosa, es puntera y participa gente y grupos que trabajan en robótica de todo el mundo. Es algo bastante novedoso el hecho de que una agencia que desarrolla proyectos especiales dentro del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos se centre en proyectos de robótica y lo abra a universidades y equipos de investigación de todo el mundo. Lo que vamos a hacer es contaros un poco la motivación, el por qué es esta competición y por qué ha sido promovida por el DARPA. Os vamos a contar un poco el grupo que hemos formado aquí en la Comunidad de Madrid por 4 centros de investigación, como son el Centro de Automática y Robótica, formado en parte por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en parte por la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Carlos III de Madrid y nosotros como Universidad de Alcalá. Esta es la guía que vamos a seguir. Vamos a hablar, ya os digo, de esa motivación. Hablaremos en sí de lo que es la competición, para que veáis lo difícil que puede llegar a ser. Luego hablaremos un poquito de lo que es nuestro equipo y os enseñaré algunos vídeos de las cosas que estamos haciendo. En cuanto a la motivación, fijaros que aunque es novedosa este año, sobre todo el hecho de trabajar con robots bípedos, como vamos a ver a continuación, es algo que no es nuevo. Desde el año 2004, el DARPA está apostando por hacer competiciones y promover, digamos, la competición entre universidades. ¿Por qué es eso? Pues eso es porque perdieron la confianza en gente que decía que podía hacer cosas y cuando contrataban con esas personas resulta que los proyectos funcionaban, pero funcionaban bajo ciertas condiciones, funcionaban en entornos controlados, en un laboratorio en el cual había un cierto número de personas, etc. Pero si lo sacaban de ahí, dejaba de funcionar. Entonces decidieron que en vez de financiar eso, lo que preferían era promocionar una competición, que las universidades compitieran entre ellas y que verdaderamente el producto final fuese el que verdaderamente fuese el mejor y ese es el que se llevaba el premio, ese es el que cobraba, los demás no iban a cobrar. Entonces en el 2004 promovieron una competición que era de robots autónomos o de vehículos autónomos que tenían que competir en el desierto de Mojave y tenían que hacer un recorrido de 163 millas. Fijaros que el premio que ofrecían era un premio bastante suculento, era $1 millón. Para que os hagáis una idea de lo que se consiguió en este año 2004, podéis buscar por el Gran DARPA Challenge del 2004 y veréis cómo, aunque esto era muy americano, ¿no? Pues habían preparado todo muy bien, estaba la gente que ahí en medio de la competición eran capaces de ponerse a cortar un tubo, a atornillar algo, les faltaba algo que programar. Los robots que presentaron eran lógicamente robots bastante grandes, eran robots que tenían que ir por el desierto y recorrer 163 millas, que es un recorrido bastante grande. Les daban 10 horas para hacerlo y, pues bueno, fijaros que pasábamos de robots más o menos pequeños a vehículos ya a lo mejor pues tipo buggy, vehículos un poco más grandes, vehículos ya a lo mejor como un coche, incluso hay uno que es un camión. Este yo creo que era el robot que mejor iba, y fijaros que los coches, por ejemplo, a veces no eran capaces ni de salir del recorrido, ¿vale? Tened en cuenta que iban en modo totalmente autónomo, no había nadie conduciendo, ¿vale? Entonces, de todos ellos, ¿veis? Aquí tenéis un camión, por ejemplo, también automatizado, un montón de sensores, actuadores sobre las ruedas, incluso unos muy osados intentaron hacerlo con un ciclomotor que ni salió de la línea de salida. Y por eso digo que este casi es el vehículo que más kilómetros recorrió. El que más recorrió, para que os hagáis una idea, fueron 7 millas, ¿vale? O sea, nada despreciable. Fijaros que de los 15 equipos que compitieron, ninguno pasó. En el 2005, al año siguiente,
la cosa mejoró bastante, mejoró el premio, ya no era $1 millón, eran $2 millones, y había algo más en juego. Fijaros que las universidades que habían competido el año anterior eran universidades que no eran malas, eran el MIT del Instituto de Massachusetts, bastante buenos, estaba la Carnegie Mellon de Pittsburgh, estaba Stanford, universidades muy prestigiosas de Estados Unidos, cuyo digamos, desarrollo quedó en entredicho, porque ninguno fue capaz de recorrer más de 7 millas. Al año siguiente no era el premio, no eran los 2 millones, tenían que demostrar que verdaderamente eran buenos. Y os aseguro que lo hicieron. De hecho, de todos los equipos ya que compitieron en el 2005, todos hicieron más de 7 millas de lo que habían hecho el año anterior. Y no solo eso, sino que la mayoría consiguieron acabar el recorrido. Como os imaginaréis, esto mueve muchísimas personas, muchísimos son los equipos compitiendo. La mayoría de los equipos ya optaron verdaderamente por automatizar vehículos, eran vehículos de personas, pero que estaban automatizados. Y fijaros, aquí por ejemplo tenéis el recorrido que tenían que hacer por el desierto, pues les daban unos waypoints, es decir, les decían puntos donde tenían que llegar, ellos tenían el mapa y con ese mapa programaban sus algoritmos para ir recorriendo todo eso, utilizaban sensores de GPS para ver si verdaderamente iban por ahí, y con eso consiguieron llegar. Como os digo, no solamente estaba en juego esos $2 millones, sino que, por ejemplo, para que os hagáis una idea, había una competencia muy dura entre la Universidad Carnegie Mellon y la Universidad de Stanford, de hecho, entre los investigadores principales. El investigador principal de Stanford había sido un antiguo profesor en la Carnegie Mellon, al cual no le dieron una plaza fija, y dijo, oye, que me voy a Stanford. Sí, hombre, que me voy a Stanford. Y se fue. Y entonces este año ganó. Y ganó encima adelantando a este coche que era el de la Carnegie Mellon, es decir, su antigua universidad, para demostrarle que encima era capaz de adelantarle. Entonces fijaros cómo el de la Carnegie Mellon tuvieron un problema, se quedó atascado, se quedó parado, y el de Stanford, que está grabando esto desde su propio coche, es capaz de sobrepasarle, adelantarle. Fijaros, para que os hagáis una idea, está la percepción de lo que estaba observando ese vehículo autónomo. Llevaba un montón de sensores láser que iban midiendo distancias, empezó a detectar un vehículo y realizó una maniobra de evitación. Por lo tanto, sobrepasó a la Universidad Carnegie Mellon y ellos fueron los ganadores, ¿vale? Entonces no estaban ya contentos con esto, sino que a los 2 años les propusieron otra competición que era un pelín más avanzada. Dijeron, bueno, ya hemos visto que por el desierto sois capaces de navegar, pero ¿seríais capaces de navegar en unas calles de una ciudad? ¿Seríais capaces de navegar con otros coches conducidos por personas? ¿Seríais capaces de respetar el código de circulación? Pues sí lo hicieron. En el 2007 fueron capaces de hacer todo esto. Se fueron a una base norteamericana del Ejército del Aire, lo pusieron en marcha por carriles, tenían que ir por los carriles adecuados, tenían que respetar las señales. Había 30 coches conducidos por personas y les propusieron hacer un recorrido y también hubo muchísimos que consiguieron hacerlo en tiempos relativamente muy buenos y de nuevo la rivalidad entre Carnegie Mellon y Stanford quedó patente. De hecho, Stanford entraron los primeros en meta, habían hecho el recorrido completo y 1 minuto después, para que os hagáis una idea de cómo había avanzado la tecnología, entraban los de Carnegie Mellon. Pero curiosamente, aunque entraron los segundos, fueron los ganadores, ya que habían respetado las señales mejor que los anteriores. Lo que llevan detrás son coches de comisarios, por si acaso en algún momento se descontrola, poder pulsar una seta de emergencia y detener el coche. Y diréis, bueno, pues esto es una competición, ¿vale para algo? Pues sí, sí vale para algo. De primeras, pues a Sebastian Thrun, por ejemplo, que fue ese profesor que se fue de la Carnegie Mellon a Stanford, le sirvió para conseguir su plaza de catedrático en Stanford, y encima alguien se fijó en él, fue Google quien se fijó en él, y ahora, por ejemplo, el Google Street View, que seguro que a lo mejor lo habéis utilizado, cuando estáis dirigiéndose hacia un sitio y llega un momento en el que de repente os metéis y os salen las imágenes de la calle, ¿no? Y decís, pues estáis aquí, esto es lo que tenéis alrededor, pues eso es gracias a Sebastian Thrun, es el director precisamente del Google Street View. Y no solamente eso, seguro que ya habéis oído alguna noticia del coche de Google. El coche de Google es un coche que lo han automatizado y permite a personas que tienen problemas, sobre todo problemas para ver bien, como esta persona que tenemos en el vídeo. Esta persona no es totalmente ciega, pero tiene una minusvalía tal que le impide conducir por sí mismo. Se monta en un coche de Google, en el cual no va a tocar absolutamente nada y lo único que le va a decir al coche es quiero que me lleves, por ejemplo, al McDonald's y el coche va conduciendo solo. Fijaros que el sensor que lleva arriba es un sensor láser de 3 dimensiones que precisamente fue de los que se utilizaron en el DARPA Challenge, ¿vale? Entonces, como veis, el coche pues, va conduciendo él solo, respetando las señales.
y es capaz esta persona, que cuando antes no era capaz de coger su propio coche, pues de montarse en el coche e ir donde él quiere, ¿vale? Pues significa que esto ha valido para algo. Entonces ahora avanzamos un poquito más y decimos, bueno, ya hemos sido capaces de conducir un coche por nosotros mismos, pues vamos a ir un poquito más allá. En el 2011 hubo un problema gordísimo con la central nuclear de Fukushima, ¿vale? Después de aquel maremoto, terremoto, tsunami, destrozó esa central nuclear. Esa central nuclear devastada, parte de sus paredes había derrumbado, tenía un vertido y unas fugas radiactivas, hacían que el estar ahí una persona fuese verdaderamente complicado y dijeron, bueno, somos capaces, o la tecnología es capaz de llegar a meterse en un entorno devastado como es una central nuclear y sería capaz de detenerla, sería capaz de cerrar válvulas, de pulsar botones que le dijeran a la central nuclear detente, en vez de que tenga que hacerlo una persona que seguramente a lo mejor no llegue o quede contaminada para el resto de su vida. Pues eso es precisamente lo que se propone y lo que nos inspira para el DARPA Robotic Challenge de este año, ¿vale? Entonces, esos objetivos que están en un entorno de desastres, ya sean naturales o provocados por personas, entornos que realmente son entornos no preparados para robots, sino son entornos que antes estaban pensados para que fuesen las personas por ahí, pues lo que queremos es que los robots, en este caso, sean capaces de demostrar que verdaderamente son útiles y son capaces de entrar ahí como si lo hiciese una persona y realizan una misión de rescate, ¿vale? Entonces, eso es precisamente lo que nos dicen en el DARPA, eso es lo que nos dicen en esta competición. Queremos que un robot con forma de bípedo, es decir, un robot con forma de humano, sea capaz de entrar en un entorno devastado, sea capaz de localizar cosas, sea capaz de trabajar con herramientas que no están pensadas para los robots, sino que están pensadas para las personas y que realmente consiga pues, cerrar válvulas, digamos, hacer que ese problema que teníamos en, por ejemplo, la central de Fukushima sea contenido, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que sería ese escenario. Imaginaros ese escenario, esa pared que en Fukushima se derrumbó, que los cascotes estaban por el suelo, en el cual había tuberías, ¿no?, que estaban vertiendo pues, productos radioactivos, que el robot fuese capaz de entrar, a lo mejor coger un martillo, romper parte de la pared para poder acceder, que sea capaz de localizar dónde están las fugas, localizar dónde están las válvulas que tiene que cerrar y sea capaz de hacerlo. Pues eso son tareas que están enumeradas aquí y que realmente lo que buscan es demostrar que ciertos robots tienen unas capacidades normalmente reservadas a los humanos. Queremos capacidades autónomas, es decir, que sean capaces de percibir el entorno, de observar qué es lo que ocurre ahí, que sean capaces de tomar decisiones, que sean capaces, por ejemplo, de montarse en un coche, pero un coche que está pensado para humanos, que sean capaces además de bajar, que sean capaces, por ejemplo, pues de tener destreza con las manos, de poder hacer cosas con las manos y que encima de eso pues sea fuerte, que sea capaz de coger herramientas pesadas y que verdaderamente tenga una duración, es decir, que si se mete en Fukushima que sea capaz de aguantar hasta que, digamos, el entorno esté controlado. Pues eso es precisamente lo que nos van pidiendo en cada una de las tareas que nos proponen hacer en este DARPA Robotic Challenge. El DARPA Robotic Challenge se ha organizado en 4 tracks, en 4 modos distintos de trabajar. El primero de ellos, que es el track A, son 5 grupos de investigación que han demostrado a lo largo de la historia, ahora veréis cuáles son, que verdaderamente son capaces de hacerlo, por lo menos ellos han dicho que son capaces de hacerlo. Ellos ya han obtenido una financiación de $3 millones nada más empezar. Esa financiación es para la primera fase, es una fase que va a acabar en diciembre de este año, o sea, es una financiación para un año. Luego, los del track B son unos equipos, digamos, de investigación que son bastante buenos, pero no tienen al 100% claro que sean capaces de, digamos, resolver este problema. Para ellos les han dado una financiación mucho más pequeña y encima les han dicho que tienen que competir con todos los que vienen por el track C. Ahí es donde estamos nosotros, ahí es donde está nuestro grupo. Todos los que vienen por el track C, que en principio debían ser un número menor o igual a 100, deben competir con esos 12 equipos a priori que tienen financiación. Fijaros que nosotros, los que estamos en el track C, realmente no tenemos financiación ninguna, es decir, lo estamos haciendo por amor al arte y sin cobrar absolutamente nada. ¿Solo para qué? Solo para demostrar si verdaderamente somos capaces de llegar a competir con esta gente que tiene una financiación de esos $3 millones. Y luego además hay una modalidad, es el track D, que es una modalidad libre, en la cual tampoco tienen financiación y realmente no van a demostrar nada por ahora, en este año, sino que van a ir directamente a la competición final, que será el próximo año, ¿vale?
Esos son gente que se apuntaron y dijeron, bueno, yo por mi cuenta voy a ir haciéndolo, no voy a competir con nadie hasta que no llegue el final. Y cuando llegue el final voy a intentar competir, ¿vale? Esas, digamos, es un reto de los más complicados. Entonces, ¿quiénes son los que están en el track A? Pues bueno, universidades de reconocido prestigio, la Carnegie Mellon, la Virginia Tech, la NASA, compite con 2 robots, la NASA en el JPL y la NASA en el Johnson Space Center, van a ir 2 grupos de ellos. Y estos son los robots que están proponiendo, robots que algunos ya están desarrollados, otros que como veis son solo bocetos, pero que se han comprometido a desarrollarlos gracias a esos 3 millones de dólares. Y gracias a ellos, gracias a este Hugo, por ejemplo, que es bastante parecido a la SIMO de Honda, pues gracias a ellos son capaces de competir, o al menos tienen que ser capaces de competir, porque para eso les han dado 3 millones de dólares, cuando llegue diciembre. Los del track B, esas universidades que han recibido parte de financiación, pues también son bastante buenas. De nuevo, otra vez está la Carnegie Mellon, está el MIT, ¿no?, de Massachusetts, otra vez universidades de reconocido prestigio que van a ser capaces de hacerlo. Y aquí en el track C, pues estamos nosotros, está nuestro grupo, ¿vale? Entonces, vamos a competir con esos que vienen por el track B. Si somos capaces de ganarles en junio y somos capaces de quedar entre los 6 mejores, pues obtendremos financiación, es decir, a partir de junio obtendremos 750.000 dólares y encima nos van a proporcionar un robot. Y si encima somos capaces de ganar a los del track A, pues pasaríamos a la competición fase 2, que será todo el año que viene, recibiendo 1 millón de dólares. Y si llegamos al final, lógicamente, como os imaginaréis, lo vamos a hacer, vamos a ganar, nos veréis en las noticias, pues si ganamos, ganaremos un premio de 2 millones de dólares. Como os imaginaréis, todos estos que estamos aquí, que como os decía antes, a priori eran 100, menos de 100, ahora me parece que han rondado el número 500, es decir, hay 500 centros de investigación trabajando aquí. Pues si somos capaces de quedar entre estos 500 y pico grupos los primeros, sería la bomba, pero solamente estar compitiendo aquí pues ya es algo bastante bueno, ¿no? Si encima hacemos un papel meritorio, pues podremos decir que partiendo de cero, partiendo de financiación cero, hemos hecho algo. Este, para que veáis, es un ejemplo de robot que están desarrollando. Este, bueno, es el hermano menor, del robot que están construyendo para los que deberíamos ganar entre el B y el C. Se llama Petman, lo está desarrollando una empresa que se conoce como Boston Dynamics. Es un robot bípedo que, bueno, las carcasas que llevan nos hacen intuir que ha sido financiado en parte por el ejército de los Estados Unidos. Tiene como 30 y tantos grados de libertad. Fijaros que le empujan, le provocan perturbaciones, le hacemos andar, le hacemos que se ponga a una pata, que haga ejercicios, incluso le podemos llegar a decir que se ponga a hacer flexiones, que se arrodille. Fijaros cómo es capaz de hacer flexiones, es algo bastante útil, ¿vale? Por lo menos para los vídeos queda muy bien. No sé para qué lo querían, pero bueno, con las botas de militar que lleva, pues ya os imaginaréis para qué se puede llegar a utilizar este robot. El caso es que este robot, pues bueno, sería lo que es la base, lo que sería el cuerpo, el que va a ser capaz de caminar, va a ser capaz de mover los brazos, pero le faltaba algo, ¿verdad? Le faltaba una cabeza, solamente tiene una bombillita para decir que está funcionando, ¿vale? Y le falta algo que nosotros necesitamos, le faltaban sensores para poder trabajar. Entonces, para este DARPA Robotic Challenge, en la Universidad de Carnegie Mellon, están desarrollando una cabeza sensora, es una cabeza que va a ir montada encima de ese robot, y lo que dispone es de una cámara estéreo, es decir, 2 cámaras que simulan el efecto de nuestra visión, nuestros ojos, para ser capaces de ver no solamente una imagen plana, sino que son capaces de obtener la imagen y la profundidad, ¿vale? Hacen exactamente o consiguen el efecto estereoscópico que tenemos nosotros en los ojos. No solamente son capaces de ver una imagen de una escalera, sino que van a ver la profundidad, ¿no? Los colores indican pues, la profundidad, la altura, etcétera, de las cosas. Y luego aquí arriba lo que tenéis es un sensor láser, es un sensor que mide distancias, es como un metro automático que lo que hace es emitir un haz láser, espera la vuelta, mide el tiempo que ha tardado y con eso es capaz de determinar la distancia a la que se encuentran las cosas. Y no solamente es un láser que mide en un plano, que hace un barrido en un plano, sino que está montado sobre un motorcito, por eso está así como inclinado, que va o nos permite dar vueltas y nos permite obtener una nube de puntos, es decir, nos permite hacer un mapa tridimensional con medidas a todas las cosas que se encuentran delante de nuestro robot. Aquí veis que para la primera competición que tenemos que hacer, la parte virtual, la parte que tenemos que competir con ese track B, nos han preparado un simulador, que es el simulador Gazebo. Es un simulador que modela entornos tridimensionales,
Permite trabajar tanto con la cinemática como con la dinámica, es decir, no solamente con movimientos, sino con fuerzas que producen movimientos. Permite modelar sensores y, sobre todo, lo más importante de todo ello es que tiene un motor de físicas. Ese motor de físicas lo que hace es simular el efecto de todas las cosas que intervienen en la simulación o en el entorno de simulación. Es decir, que si con este robot nos chocamos con algo, pues que ese choque sea algo que sea bastante realista, ¿no? Pues se caiga una cosa, se caiga la otra, etc. ¿Vale? Aquí tiene una serie de recomendaciones, de requisitos que son bastante exigentes, son máquinas tienen que ser bastante potentes, sobre todo en la parte de la tarjeta gráfica, ¿vale? Sobre todo esto Pedro nos puede explicar muchísimo, si alguien está interesado luego Pedro nos contará todo ello. Y trabajan normalmente en Ubuntu 12.04, por lo menos aquí te aseguran que sí que va a funcionar, porque este Gazebo es una herramienta que está desarrollada con open source, es decir, con código fuente abierto. ¿Cuáles son las fechas? ¿Cuál es la agenda que tenemos que seguir? Pues tenemos que primero pasar una fase de habilitación que va a ser entre el 1 y 15 de mayo. Es decir, dentro de un mes tenemos que demostrar que somos capaces de competir. Eso tenemos que hacerlo todos los que estamos aquí, en el track B y en el track C. ¿En qué consiste esa etapa de habilitación? Pues nos han planteado un entorno en el cual el robot va a salir de una celda, tiene que ir detectando unas puertas y tiene que hacer un recorrido que, como veis ahí, es una especie de S. Cuando llega a este punto, esta parte pues, parece bastante sencilla, ¿no? Porque bueno, pues está todo acotado, sabemos perfectamente en metros cuánto mide todo, pero cuando llega aquí el robot tiene que pisar en estos 3 puntos de apoyo, porque si no pisa ahí se va a caer, ¿vale? Y luego tiene que salir por aquí y atravesar esta puerta. Esta es la primera tarea, es una tarea que es obligatoria. Esto lo que pretenden es demostrar que somos capaces de andar con el robot. Este robot tiene la altura de una persona y es bastante difícil de controlar. 36 grados de libertad significa que tenemos que controlar 36 variables y no controlarlas, sino coordinarlas para que se consiga que el robot camine de forma natural. Entonces esta sería la primera tarea y tenemos que pasarla. La segunda tarea es aquella que está relacionada con la destreza, es decir, que seamos capaces de coger una herramienta, en este caso es una taladradora, que nuestro robot va a partir de estar sentado, tiene que cogerla, tiene que identificar dónde está, cogerla y llevarla y soltarla en una caja que está en una posición conocida. Esto es simplemente igual, que seamos capaces de demostrar que somos capaces de mover los brazos, somos capaces de agarrar bien con nuestro manipulador, que es la mano, coger esa herramienta y llevarla a la caja, ¿vale? También es una tarea obligatoria. Y luego hay unas que son opcionales, que es simplemente para que nosotros podamos comprobar si verdaderamente somos lo suficientemente buenos y no solamente seamos capaces de ir por una serie de puertas, sino que seamos capaces de sobrepasar esos resaltos que hay aquí, seamos capaces de subir a escaleras, capaces de subir una rampa y capaces de pisar por sitios donde hay cosas tiradas por el suelo, ¿vale? Y lógicamente en una zona bastante estrecha y en la que nos podemos caer, ¿vale? Esto es opcional, lo intentaremos hacer por lo menos para demostrarnos a nosotros mismos si somos lo suficientemente buenos. También hay otra tarea, una cuarta tarea opcional, que es subir una escalera, en la cual pues, el robot llega desde esta parte de abajo, tiene que agarrarse a los laterales de la escalera, ir pisando con cada una de sus patas, y ir subiendo esa escalera, soltar la escalera y ponerse encima de la plataforma, ¿vale? Como os imaginaréis, es una tarea que tampoco es nada fácil, ¿vale? Pero es opcional. Si pasamos, pues ya vamos a llegar a la competición virtual, que será en verano, que será en junio. Entonces tendremos un periodo entre el 28 de mayo y el 7 de junio, fijaros que no nos da mucho tiempo, aquí una de dos, o funcionamos y trabajamos bien, o si no, no vamos a ser capaces de hacerlo. Y una vez que lleguemos, pues el Virtual Robotic Challenge será entre el 10 y el 24 de junio. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Pensáis que van a ir, en cada uno de esos 500 grupos, van a ir visitándonos para ver si somos capaces de hacerlo? Pues no. Vamos a tener que hacerlo en un entorno virtual, en un entorno en el que vamos a tener que subir nuestra aplicación a un ordenador servidor, en el que ellos van a ejecutar nuestro programa, y ellos van a decir si verdaderamente somos capaces de pasar o no. Fijaros que una vez que hayamos pasado eso, tendremos que, o sea, si pasamos lógicamente entre esos 6 mejores equipos, pasaremos a la fase real de competición, en la cual tenemos que desarrollar 3 tareas. Estas ya sí que son obligatorias. Y las tareas son, primero, subirnos en un vehículo, subirnos en un coche que no está preparado para esos robots. Tenemos que conducir por una carretera y tenemos que llegar al final de esa carretera evitando obstáculos, y cuando lleguemos al final tenemos que bajarnos del coche. Bajaremos del coche y caminaremos por una zona, un terreno que va a ir variando.
Vamos a pasar de asfalto a metal, vamos a pasar a caminar por barro, vamos a caminar por zonas que van a ir con inclinaciones, con cuesta arriba, cuesta abajo, constantemente, como os imaginaréis, cosas complicadas. Y cuando acabemos de hacer ese recorrido, tendremos que llegar a un sitio donde veremos una manguera que está puesta sobre una mesa. Debemos ser capaces de identificar dónde está el principio y el final de la manguera, coger el principio de la manguera, conectarlo en un conector que está puesto en una pared y abrir una válvula, ¿vale? Aquí nos dicen las capacidades que debemos desarrollar. Esas 4 que están aquí son las 4 principales, además, que están muy relacionadas con los grupos que precisamente estamos trabajando dentro de nuestro equipo. La primera, la de la percepción, es decir, identificar cosas, o bien que están alrededor del robot, o cuando ya estemos cerca de la mesa, pues identificar cosas que están cerquita para poder cogerlas. Planificar caminos, planificar por dónde tenemos que ir andando, planificar qué cosas tenemos que coger, cómo hay que cogerlo, etc. Ser capaces de caminar, esto está totalmente relacionado con el cuerpo del robot, tenemos que ser capaces de generar ese movimiento y por último, ser capaces de manipular, es decir, la parte de las manos, ser capaces de tener destreza. Esto, pues a priori es bastante difícil, ahora os enseñaré cómo son digamos, los terrenos donde vamos a competir, pero no quiere decir que tengamos que hacer todo a la perfección, sino que dentro de cada una de esas tareas pues hay subtareas, es decir, no es que hagamos todo a la perfección, sino que de todo eso pues nos van a ir valorando una serie de cosas. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, pues en esa primera tarea nos van a valorar lo primero, por ejemplo, que seamos capaces de entrar dentro del vehículo. Estas sí que nos valoran una de dos, o que entremos dentro del vehículo o que no entremos, ¿vale? Como en principio no nos dicen nada, pues a lo mejor bastaría con saltar dentro y quedarnos aunque sea tumbado, hemos entrado, ¿no? Entonces aquí valoran que entres o no entres. Otra que es conducir el vehículo, y aquí fijaros que el vehículo es un vehículo de personas, es decir, tenemos que ser capaces de manejar este volante, capaces de manejar la marcha, aunque es automático tenemos que poner marcha adelante, marcha atrás, y tenemos que actuar sobre el freno y el acelerador del coche. Aquí lo que nos van a valorar es la distancia que recorramos, es decir, no hay que recorrer completamente todo, si recorremos la mitad, pues obtenemos la mitad de puntuación. Y por último, salir del vehículo, pues está igual, es fácil, sales del vehículo o no sales del vehículo. Luego montan una formulita para calcularnos nuestra puntuación y con eso nos comparan con los demás, ¿vale? Aquí veis, por ejemplo, para la tarea 2, el ir por diferentes terrenos, ir por diferentes perfiles, es decir, diferentes alturas, etcétera. Si somos capaces de hacerlo, pues aquí nos van a puntuar exactamente lo mismo que antes, si somos capaces de recorrer todo el recorrido o solamente parte de él. Y por último, en la tercera parte, en la de coger esa manguera, conectarla, ser capaces de darle vueltas a la manguera para que se conecte en esa tubería y que seamos capaces de abrir la válvula, lo han dividido en 3 tareas. La primera, hacer que la manguera coincida con el conector y solamente que seamos capaces de hacerle que estén emparejados, es decir, que seamos capaces de manipular lo suficiente para decir, aquí está uno enfrentado a otro. Entonces aquí lo que miran precisamente es la distancia que hay entre los centros, ¿vale? Entre los ejes. Una vez que lo tenemos ahí, lo que nos valoran también en esta tarea es que seamos capaces de dar un número de revoluciones. Nos dicen que para cerrarlo por completo, para engancharlo por completo hay que dar 3. En función del número de vueltas que demos, pues nos dan más puntuación o menos. Si damos las 3, pues nos dan toda la puntuación. Y luego hay que abrir la válvula, que en este caso solamente hay que abrir una revolución, es decir, girarlo una vuelta completa. ¿Que somos capaces de girar los 360 grados? Pues bien, hemos pasado. ¿Que somos capaces de girar solamente 180? Pues la mitad de la tarea. Fijaros que con todo eso, digamos que nos van a decir cómo hemos completado la tarea. Bien, mal, bueno, pues no lo puntúan, regular, hemos hecho esto, esto no, pero bueno, por lo menos es algo que nos van dando puntitos por conseguir una serie de cosas. Además nos valoran el que no nos pasemos, que no hagamos exceder el umbral de aceleración del robot, es decir, que no sometamos al robot a cualquier presión, a cualquier aceleración, a cualquier movimiento rápido, que seamos incapaces de hacerlo. Porque como nos pasemos 3 veces, directamente nos van a descalificar. Y luego encima nos valoran el tiempo también. O sea, como veis hay muchas cosas a valorar. Tenemos que hacerlo, lógicamente, sin superar un tiempo máximo, y cuanto más rápido lo hagamos, mejor, más puntuación. Y por último, nos van a valorar también el volumen de datos que vamos a utilizar desde, digamos, nuestro ordenador, en el cual vamos a estar visualizando lo que hace nuestro robot en la competición, y nuestro robot va a estar ejecutándose allí en su servidor. Fijaros que entre medias pues tendremos una
línea de comunicación de datos que va a ser Internet. Es decir, todos los que estemos compitiendo en todo el mundo estaremos viendo qué es lo que hace nuestro robot. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos van a valorar el volumen de datos porque a alguien se le puede ocurrir decir, bueno, pues yo hago un robot muy tonto, pero lo que voy a hacer es desde mi ordenador lo voy a teleoperar. ¿Teleoperar qué significa? Pues imaginaros, coger un joystick, y igual que si fuese un juguetito, lo vamos moviendo, ¿vale? Como un coche teledirigido. ¿Qué es lo que ocurre? Que si hacemos eso, lógicamente hay un volumen de datos muy grande, nos van a ir bajando la puntuación hasta que nos quedamos sin ella. Si intentamos hacer todo de forma teleoperada, nos quedamos sin puntos, ¿vale? ¿Qué es lo que van a primar? Pues precisamente el que seamos autónomos, o sea, el que todo se ejecute allí, ¿vale? Y nosotros aquí solamente, pues bueno, supervisemos si la cosa va más o menos bien. Una serie de formulitas para calcularnos puntuación, y ya os digo, espero que quedemos entre los mejores y seamos capaces de pasar ajustándonos a lo que nos dicen, ¿vale? Eso es lo que es el DARPA. Ahora os voy a contar un poco cómo lo estamos enfocando, quiénes somos, el grupo que se ha formado aquí en la Comunidad de Madrid y cómo nos estamos enfrentando a ello. Es un equipo multidisciplinar, está formado por 4 grupos de investigación que ya os enumeré al principio, el Centro de Automática y Robótica, la parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde aquí veis pues, que están Elena, Juan Carlos, la parte de manipulación, que también es del Centro de Automática y Robótica, pero por la parte de la Universidad Politécnica de Madrid, donde están pues, Manuel Ferre, Ignacio Galeana, Santiago. La parte de la Universidad Carlos III de Madrid, que van a trabajar en percepción, sobre todo la percepción orientada a percepción cercana, la percepción que tiene que ver con la manipulación. Pues aquí, por ejemplo, están Mohamed, están Silvia, están Javier. Y luego en la Universidad de Alcalá estamos en el 4.º bloque, en la parte de la percepción enfocada a la navegación, es decir, las cosas que están lejos. Nosotros desde la Universidad de Alcalá nos vamos a centrar en observar, pues, por ejemplo, dónde está el coche, dónde están los pórticos, cómo es el terreno, dónde está la manguera, dónde se encuentra la mesa donde tenemos que dirigirnos, etc. Como veis aquí, pues somos bastantes porque lo que hemos hecho es dividirnos mucho las tareas y cada uno se centra en una tarea muy particular, ¿vale? Pues aquí, como veis, pues prácticamente somos un equipo de fútbol, no sé si con reservas incluso, ¿verdad? Entonces, todas estas tareas, como estaban divididas además en 4 bloques, pues parece que vamos a ir encajando esos 4 bloques bastante bien. Aquí veis la arena de la primera tarea, esa arena donde tenemos que competir, pues aquí veis que el robot va a salir desde esta celda, va a tener que ser capaz de identificar dónde está la puerta y salir de ella. Aquí no se ve muy bien, ahora se verán las siguientes figuras. Tenemos el vehículo, montaremos en el vehículo y tenemos que conducir por esta carretera, ¿vale? Siguiendo lógicamente el ir por el asfalto. Veréis que tenemos una serie de pórticos que nos identifican pues, dónde está la entrada y la salida de esa carretera. Tenemos casitas, tenemos montañas, tenemos hierba muy bonita, muy verde, ¿vale? Por aquí llueve mucho. Y lo que hemos hecho es esa tarea ir dividiéndola en subtareas, ¿vale? Por ejemplo, llegar a entrar en el vehículo, aquí veis como el vehículo está a la salida de esa celda, pues lo que vamos a hacer es dividir la tarea en salir de la celda, una vez que hemos salido, localizar dónde está el vehículo y acercarnos a él, y cuando le hayamos localizado y estemos cerca de él, pues le decimos, venga, ya estamos al lado, móntate, ¿vale? Entra dentro del vehículo. Fijaros que a su vez, dentro de cada una de esas subtareas, todavía hemos dividido más, ¿vale? Vamos bajando y vamos cogiendo un problema muy grande y lo vamos haciendo pequeñito, lo vamos haciendo partes, por aquello del divide y vencerás, ¿no? Entonces, salir de la celda, ¿qué significa? Pues tienes que localizar dónde está la salida, tienes que planificar el camino hacia esa salida y luego además tienes que moverte. Pues entonces ya tenemos 3 funciones que están dentro de esa subtarea, ¿no? Fijaros que montar o ir hacia el vehículo, perdón, pues vuelve a poder dividirse otra vez en estas 3 tareas. Localizar el vehículo, planificar el camino que tenemos que seguir hasta llegar al vehículo, ¿vale? Y mover el robot. Y luego entrar dentro del vehículo, pues es de nuevo localizar dónde están la silla y dónde están los agarres, planificar el movimiento, en este caso sería un movimiento de cómo tiene que entrar el robot, y por último, ejecutar el movimiento, ¿vale? En este caso no es ir a, o podría ser ir hacia la silla o sentarte en la silla, ¿vale? Como veis, vamos dividiendo, y con eso nos repartimos el trabajo, ¿vale? De hecho, al final nos sale una planificación de este tipo, en el cual definimos un objetivo, el que sea por cada una de las tareas, localizamos, planificamos, seguimos el camino. ¿Hemos llegado a alcanzar el objetivo? No, pues seguimos, localizamos el objetivo, planificamos, movemos y estamos constantemente ahí, ¿vale? Esos son funciones genéricas y cada uno de estos 4 bloques somos precisamente casi los 4 grupos que estamos trabajando ahí, ¿vale? Hay algunos que están un poco mezclados entre algunos grupos, pero prácticamente esas 4 funcionalidades tenemos que dárselas.
Fijaros aquí como la primera tarea nos la hemos dividido. Pues por ejemplo, salir de la celda, pues en la parte de localización nos encargamos nosotros, en la parte de planificación también, y los que se encargan de caminar son los del CSIC. En la parte de evitar, por ejemplo, los muros, no es bueno golpearse contra los muros porque te caes, pues lo que hacemos es localizar nosotros, localizamos el muro, planificamos el camino para no chocarnos con él, y de nuevo el CSIC tiene que caminar, ¿vale? Según lo que le vamos diciendo. Y así lo que hemos hecho es dividir todas las tareas, ¿vale? Entonces todas las tareas las dividimos en un montón de trocitos. Fijaros que el conducir el vehículo, de nuevo otra vez, localizar, planificar, conducir, localizar, planificar, conducir, y vamos viendo todo. Aquí tenéis una vista de lo que sería conducir en el entorno del simulador. Fijaros cómo se ven las casas, cómo se ven las montañas, y además nos han complicado un poquito más, y lo que antes ya era complicado de por sí, pues ahora es un poquitín más. Y dicen, bueno, nos vamos a poner obstáculos en medio de la carretera, entonces ahí hay que evitarlos. Hay señales, hay una señal de velocidad máxima de 10 millas o 16 kilómetros por hora. Esta es la tarea 2, la tarea que os hablaba, que tenemos que caminar por un entorno que va cambiando, cambia de asfalto, cambia a terreno más o menos duro, pero es sobre hierba, tenemos que hacer subidas, por ejemplo, tenemos que bajar, tenemos que pisar por una zona en la que hay cosas tiradas por el suelo, pues hierros, escombros, etcétera, tenemos que pisar en ciertos puntos para que el robot no se caiga, y de nuevo pues tenemos que ser capaces de seguir ese camino, ¿vale? Y esta es la tercera tarea, la de conectar esa manguera que nos vamos a encontrar encima de una mesa, localizar cuál es el conector que realmente debe conectarse ahí. Fijaros que son muy parecidos, ¿vale? Este de color azul, este de color negro. Tenemos que identificar cuál es el que hay que coger verdaderamente, llevarlo aquí y conectarlo, ¿vale? Y por último, abrir nuestra valvulita. Pues llegados a este punto, si no os habéis aburrido mucho, pues llega un poco la parte un poco más divertida, ¿no? En la cual os vamos a enseñar en qué estado estamos. Tened en cuenta que de aquí a un mes tenemos que demostrar que somos capaces de pasar esa habilitación, ¿no? Entonces, la primera tarea de la habilitación, esa de caminar por este recorrido que tenemos marcado, pues prácticamente ya la tenemos hecha. Entonces, tenemos aquí nuestro robot, que sale de aquí. Esto no está yendo a tiempo real, está a 0,8 veces tiempo real, o sea, va un poco más despacito porque nuestra máquina, el ordenador en el que se ejecuta, pues es un poquitín más lento, no es capaz de hacerlo. Si lo ponemos un poquitín más rápido, nuestro robot, como veis, va bastante seguro. ¿Vale? Pues como veis, pues bueno, andamos un poquito como chiquito, ¿vale? Ahí. Pero os aseguro que esto es bastante difícil de conseguir, ¿vale? Entonces, como veis... Las tomas falsas, tengo alguno por ahí, luego las ponemos. Entonces, como veis, hacemos bien el recorrido, somos capaces de andar y demostramos que somos capaces de andar, que no nos caemos. ¿Vale? Lo voy a adelantar un poquito. Entonces somos capaces de llegar ahí hasta el final, ¿vale? Y aquí justo cuando llegamos al final es donde tenemos que ser capaces de dar pasos en puntos de apoyo muy concretos para no caernos, ¿vale? Aquí vemos un zoom que hemos hecho para demostrar cómo gira la de movimientos, fijaros, que tenemos que hacer, y este movimiento de balanceo es porque no solamente es andar, sino que es que al andar la parte de arriba del cuerpo, pues claro, se vence hacia adelante, hacia atrás, entonces hay que ir compensando constantemente, ¿vale? Un año o así. Por lo menos. Eso sería mi niña, por ejemplo, estaría ahí justo. Y para que os hagáis una idea de cómo salimos, pisando en esos puntos de apoyo, de lo complicada que llega a ser esa tarea, pues fijaros cómo cuando llegamos al borde tenemos que pisar en este trocito de plataforma, si no pues nos vamos a caer. Fijaros que se agacha un poco para conseguir un poquitín más de estabilidad. Fijaros cómo apoyamos el pie y cómo tiene que compensar además para que no se caiga, ¿no? Y con eso hemos pasado al primer punto de apoyo, luego hay que llegar al siguiente y luego por último a la plataforma, ¿vale? Pues ahí es precisamente donde estábamos. La siguiente parte de la tarea, que es la de manipulación, es otra tarea que tenemos que hacer obligatoriamente para pasar esa habilitación, pues también la tenemos hecha. Y como veréis aquí, nuestro robot está ahí, va a reconocer dónde está el taladro,
lo va a coger, como veis, fijaros la cantidad de movimientos que hay que generar en ese brazo. Fijaros que aquí el cuerpo no interviene, el cuerpo está totalmente parado, solamente hay que mover el brazo. Y luego, bueno, bien, como dice Pedro, efectivamente, cuando coges el taladro, pues coges un peso y eso puede hacer que te desequilibres, entonces tienes que volver a compensar la pelvis, efectivamente. Tenemos que compensar ahí. Cogen el taladro, lo levantan, ¿vale? Para no golpearse precisamente con esta pared de la caja, lo levantan. Fijaros cómo también efectivamente está buscando equilibrio moviendo el brazo izquierdo. La cabeza es la cabeza sensora que os decía antes, donde vamos a estar observando con la parte de percepción cercana dónde están las cosas. Y somos capaces de soltar el taladro en la caja, ¿vale? Entonces, fijaros que esto es solamente la habilitación. En principio, a priori, estamos ahí para pasarla ya del todo. Y eso será dentro de un mes, pero esto tiene que ir mucho más rápido, ¿vale? Es lo que estamos haciendo, es lo que estamos mejorando. Luego, además, nosotros, desde el punto de vista de la percepción, pues estamos trabajando con esa cabeza. Es una cabeza sensora que es nueva, está siendo diseñada ahora mismo por la Carnegie Mellon, con lo cual, aunque lleva elementos que conocemos, pues no sabemos muy bien cómo funciona, sobre todo cuando va montada y va montada encima de un robot que va caminando como una persona, ¿no? Entonces, la primera parte que hemos empezado a analizar, que es la parte de la percepción del láser, es el láser que está girando y está tomando nubes de puntos, pues para que os hagáis una idea de las imágenes que nos proporciona, ¿vale? Pues fijaros, aquí lo tenemos rotando. Esa parte blanca que veis es justo el barrido plano que hace y veis cómo va rotando, va tomando medidas del entorno y al final lo que hacemos es, gracias a esas medidas, gracias a saber dónde está girando, cómo está girando, etcétera, pues construimos un mundo tridimensional de puntos, es lo que se conoce como una nube de puntos, en la cual pues veis cómo se identifica prácticamente una casa, en la que aquí tiene la puerta del garaje, y esto aquí no sé si se ve muy bien desde donde estáis, pero es el coche, ¿vale? Ahí veis el coche. Pues ahora con todo esto tenemos que identificar cuál es el coche, que no sea la casa, ir hacia el coche, montarnos en el coche, etcétera, ¿vale? Tened en cuenta que el simulador no es un videojuego, ¿de acuerdo? Sino que esto lo que intenta es que se parezca al entorno físico en el cual se va a desarrollar, de forma que cuando estos programas se vuelcan sobre el robot real, bípedo, lo que está viendo se parezca mucho a lo que va a hacer el robot. Teóricamente, estos programas que ya se han cargado en el robot, en el cual el robot ya se mueve y anda por sí solo, si nosotros se lo cargamos a ese robot bípedo, ese robot ya haría esas tareas, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia entre estos simuladores y los videojuegos. En un videojuego, aunque existe una dinámica y una física, pero la realidad no corresponde con ese videojuego. En estos simuladores sí. En estos simuladores el propio robot se comporta de una forma muy similar a lo que va a ser la realidad. ¿De acuerdo? Tenedlo en cuenta para que veáis que, aunque parece un videojuego muy sencillo, realmente no esa complejidad está en la física que va por debajo de ahí. Muy bien. Y luego además, pues fijaros cómo somos capaces de detectar, por ejemplo, los pórticos, ¿no? Esas puertas por donde tenemos que ir. Esto es importante precisamente para dirigirnos hacia cada uno de ellos. Fijaros cómo esta puerta se identifica perfectamente, identificamos el centro de donde está la puerta y esta sería la trayectoria que debería seguir nuestro robot, o bien esta, si se encuentra en nuestro camino, o bien esta, o bien esta. Entonces lo que estamos haciendo es identificar dónde están, identificar esas formas cuadradas, esos palos que tienen unas medidas determinadas, y además los colores nos ayudan porque precisamente el color azul es el que se utiliza para el poste que está en el lateral izquierdo, y el poste rojo es el que se utiliza para el lateral que está en el lateral derecho, ¿vale? Entonces siempre estamos buscando el centro de esas puertas para dirigirnos hacia ellas. Fijaros también que hemos avanzado en la parte de la percepción que está relacionada con la conducción. Aquí está lo que decía Pedro Revenga, tenemos una limitación de 16 km por hora, ¿vale? Eso ya no lo han dicho, pero bueno, también han puesto la señal para que sea bastante realista. Y fijaros que en ese mundo que estamos observando ahí, tenemos que determinar dónde se encuentra la carretera, que es lo que estamos haciendo aquí, y estamos buscando, con esos puntitos de color rojo, estamos buscando precisamente las líneas de la carretera, es decir, los bordes, para luego ser capaces de sacar dónde está el centro de la carretera. Y una vez que sabemos dónde está el centro, pues podemos saber si estamos más o menos centrados en el carril, ¿vale? Aquí tenéis dos ejemplos de cómo vamos encajando, esas líneas blancas son las que vamos intentando encajar, tanto en los bordes de la carretera como en el centro,
¿vale? Aquí os vamos a poner un vídeo en el que estamos avanzando en salir de esa celda. Entonces, para salir de esa celda, ya hemos empezado a mezclar la parte de la percepción que estamos desarrollando nosotros con la parte del movimiento del andador que están desarrollando en el car CSIC. Entonces, fijaros cómo ya somos capaces de observar dónde se encuentra la pared, el robot es capaz de ir andando hacia ella, vamos a ir un pelín más rápido. ¿Vale? Entonces, el robot se va a acercar, nosotros hemos definido una distancia de seguridad. Sí, esto más o menos sí, porque íbamos a 0,8 realmente en la simulación, que más o menos debería ir ahí. Y entonces nos quedamos a una distancia determinada, una distancia de seguridad, y una vez que la hemos encontrado, pues estamos haciendo un algoritmo muy sencillito, pero para saber que funciona, que es un seguimiento de paredes. Entonces, detecto dónde está la pared y avanzo por ella. De hecho, aquí, por ejemplo, pues habíamos definido una distancia que era bastante pequeñita, nos acercábamos mucho, y de hecho, por eso lo pongo para que veáis lo que comentaba Pedro, ¿no? Ahora veréis cómo se cae el robot, ¿vale? Se acerca mucho a la pared en un momento determinado, y cuando va caminando paralelo a ella, pues al ir tan pegadito, al final se acaba chocando y se cae, ¿no? Ahí veis cómo verdaderamente, pues bueno, están simulando bastante bien ya los motores de las físicas, es decir, el que se comporte como dice Pedro realmente, porque antiguamente cuando se chocaba era muy gracioso porque pasaba de estar de pie a estar como una cucaracha en el suelo y se movía así, parecía una cucaracha, ¿no? Entonces, claro, dices, esto no es realista, o sea, aquí no hay nada físico que se parezca a lo que es la realidad, ¿no? Luego tenemos también un vídeo en el cual estamos teleoperando directamente el coche para ver cómo se comporta, cómo es la dinámica de ese coche para aprender cómo tendría que hacerlo el robot. Entonces, para ello, lo que estamos haciendo ahora es nosotros conducir, nosotros vamos mandando órdenes, que no es lo que se debe hacer, como os he dicho antes, lo que se prima es la autonomía, y para aprender nos viene muy bien el que nos permitan poder controlar ese coche. Fijaros cómo hay obstáculos en la carretera que tenemos que evitar, ¿no? Son esos típicos conos o bien de obras o bien pues para avisarnos de que hay un accidente, entonces vamos conduciendo. Como veis, ir a 16 km por hora por aquí es bastante rápido, hay que ir un poquito más despacio, por lo menos hacerlo a mano es bastante complicado. Y ahí tenéis el ejemplo de que la física ahí, ese motor de físicas no está bien hecho. O sea, si un cono de estos de obra es capaz de tumbar un coche, aquí pasa algo, ¿no? Entonces, era de hormigón armado, sí. Entonces, como veis, pues bueno, para que os hagáis una idea, Gazebo, que es una herramienta de software libre, pues era inicialmente una herramienta que estaba integrada dentro de un proyecto más grande que se llamaba Player Stage Gazebo. El Gazebo era el simulador en 3 dimensiones y al principio pues se hacía gracias a la colaboración de gente que de forma desinteresada iba añadiendo cosas, ¿vale? Programadores, gente que le gustaba todo este mundo y que lo que iba haciendo es añadirle funcionalidades. Ya que ahora el DARPA ha apostado por ello, pues lo que han conseguido es que precisamente esos desarrolladores reciban dinero y van, lógicamente, avanzando mucho más. Lo que antes era un simulador, que bueno, era discutible, no era perfecto, pues cada vez lo van perfeccionando más. Para que os hagáis una idea, constantemente nos están diciendo desde el DARPA cosas que van mejorando, cosas que van actualizando, y de hecho la última actualización que tenemos es del día 3, es decir, hace 2 días nos han cambiado algo, y claro, cuando cambian algo, pues te toca volver a probar todo lo que tenías, porque a lo mejor algo ya ha dejado de funcionar, ¿no? Y por último, aquí tengo un ejemplo, lo que pasa es que no sé si estamos en tiempo, tengo un ejemplo de cómo evitar, tenemos un minuto, ¿no, Pedro? Cómo evitar, por ejemplo, en ese recorrido de la tarea 1, si nos pusieran obstáculos en medio con forma de cajas, pues ser capaces de salir de ahí, ¿no? Entonces, el salir de ahí, este no es... A ver si encuentro el vídeo. No, este no es tampoco.
Bueno, esto es lo que tiene el directo. Vale, ahí está. Pues este es el vídeo en el cual, como veis ahí, tenemos una ventanita en la que vamos percibiendo dónde están nuestros pórticos, dónde tenemos que dirigirnos, y el robot empieza a caminar, pero claro, empezamos a detectar obstáculos. Fijaros que con el láser, la percepción esa que os he contado antes, el láser habíamos determinado dónde estaban los 3 cubos, esta línea blanca la hemos puesto a la altura de donde está el láser del robot para que seamos capaces de, proyectándolo hacia el suelo, saber por dónde podemos pasar, ¿vale? Entonces eso es precisamente lo que está haciendo ahora el robot. Fijaros que aquí el robot va volando, ¿vale? Y me diréis, hombre, bueno, eso es discutible. El caso es que me diréis, hombre, este no es el robot que nos has enseñado antes. La ventaja que tiene el gazebo, y lo que han pensado de forma muy acertada, es que, claro, esto no lo hace normalmente una persona y esa persona va avanzando un día a otro, sino que esto lo hace un grupo de personas en los cuales cada uno se dedica a una parte, ¿no? Que es precisamente lo que estamos haciendo nosotros. ¿Qué es lo que ocurre? Que si dentro de esos 4 grupos, por ejemplo, que formamos nosotros, estamos pendientes de que acabe un grupo para poder hacer nosotros algo, eso retrasa todo el proyecto, con lo cual lo que han hecho es proveernos de una cosa que le han llamado tópicos, en los cuales nos dicen, por ejemplo, si no sois capaces de moveros, os doy una funcionalidad de muévete deslizando, flotando, volando, como quieras llamarle, y entonces vas deslizando y fíjate que ya no tenemos ese balanceo, pero bueno, nos sirve, por ejemplo, para determinar si nuestra percepción y nuestra determinación de cuál es el mejor camino para pasar entre los obstáculos es útil. Una vez que ahora, por ejemplo, a día de hoy ya lo tenemos caminando, lo que vamos a hacer es meter ese algoritmo de detección y de evitación de obstáculos dentro de la tarea ya de caminar que ya sabemos que funciona, ¿vale? Se nos está acabando la lámpara del proyector y además se nos está acabando la presentación, ya que después de todo esto, esta es la última presentación que os iba a poner, ¿vale? Es la última transparencia que os iba a poner de la presentación. Y básicamente todo eso es en lo que estamos embarcados. Como veis, nuestro horizonte de trabajo está muy cercano, tenemos prácticamente 2 meses para acabar todo lo que estamos haciendo, conseguir coordinar todo. Eso ya de por sí es un reto. Imaginaos 4 centros de investigación diferentes, trabajando en cosas diferentes, tenemos que coordinarnos, encajarnos unos con otros, saber utilizar uno y otro las herramientas de los demás, para que cuando yo, por ejemplo, detecte dónde está el obstáculo, le pueda decir al caminante que sea capaz de caminar hacia tal sitio, que todo se entienda, etcétera, ¿vale? Entonces ahí es donde estamos precisamente, ¿vale? Y poco más. No sé si esto ha despertado vuestro interés, si os ha gustado, si tenéis alguna duda. Y bueno, una pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Tenéis? Seguro que hay preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Sí, quería preguntar, habéis dicho que todo esto es el software que le metís al robot, pero yo tengo una pregunta de, ¿el robot os dice, mira, tenemos estos componentes de robot, tenéis que implementarlos sobre el robot, o empezáis desde cero de, yo lo implemento de esta manera y luego habrá que ajustarlo? No, el robot ya nos lo dan. O sea, de hecho, no sé si te acordarás, en las primeras transparencias os había contado que hay varios tracks. Los primeros están desarrollando su propio robot. Ellos, en ese caso, sí que están desarrollándolo o bien desde cero, o desde prototipos iniciales que tenían. Luego los del track B, pues bueno, digamos que esos tienen una parte de financiación, pero están trabajando con el simulador. Y en el simulador lo que nos han dicho es que los que ganemos entre el track B y el track C, los que compitamos ahí, quedemos entre los 6 mejores, vamos a trabajar con un robot que nos va a proporcionar Boston Dynamics, esa empresa. Es un robot que se llama Atlas, es muy similar al que os he enseñado que iba caminando, al Petman, y ya nos dan exactamente todos los sensores que tiene. El Atlas, por ejemplo, pues nos dice, de primeras, pues que tiene sensores inerciales, me parece que es en la pelvis, y no sé si por aquí, por el cuello, me parece que tiene otro acelerómetro. Luego nos dan unas manos, que hay 2 modelos de manos, todavía no nos han definido claramente cuál va a ser la que finalmente se utilice en el challenge, pero vamos, son manos que funcionan de forma similar.
Entonces esas igual, tienen una serie de sensores, tienen sensores táctiles, el robot también tiene sensores de presión en los pies para detectar el tipo de terreno por el que camina, todo eso nos lo dan. Y además nos dicen el número de motores que tienen, dónde se encuentran, pues motores en las rodillas, en los tobillos, en las muñecas, en los dedos, etcétera, y todo eso nos lo dan. Por lo tanto, aquí lo que consiste es, tienes todos los sensores, tienes además una cabeza sensora y tienes que utilizar todos esos sensores para recoger información. Tienes que ser capaz de analizar esa información y ver cómo trabajar con ella y a partir de ahí controla esos motores para conseguir realizar las tareas. O sea que digamos que los que vamos por el track B y el C vamos con el mismo robot y todos vamos, digamos, jugando con los mismos sensores y motores. Y luego ya una vez que pasemos ahí, pues competiremos con los del track A, eso sí, cuando lleguemos allí en diciembre del año que viene, que vamos a llegar, lógicamente, ¿no, Pedro? Entonces, pues vamos a competir con ellos, ya sí que compiten, ese robot Atlas competirá con los que están desarrollando en el TRACA. Sí, complementando brevemente, la NASA, MIT y otra serie de universidades llevan su propio robot con su propia dinámica y sus propios sistemas. Los que van por el otro sistema, como no tenemos financiación, hacemos la simulación, demostramos o demuestran que somos capaces de manejar un robot que ellos nos dicen cómo funciona. Y en el caso de que fuéramos capaces de demostrar que en simulación somos capaces de manejarlo, estar dentro de los 6 primeros grupos, te dan ya el robot. Pero ese robot está dado. Te dicen la dinámica, la física, los motores que tiene y cómo controlarlo. O sea, el control es más bien de alto nivel. No fabricamos el robot. Tened en cuenta que desarrollar un robot bípedo de una altura de unos 50 o algo así, tiene un coste de muchos millones de euros. Honda tiene desarrollado uno, nos habréis visto funcionar el Asimo. Pues eso les ha costado varios años de trabajo, como unos 10 años de trabajo, y alrededor de unos 100 millones de euros más o menos, para que os hagáis una idea del coste que tiene. La NASA tiene 2 robots, uno de ellos lo tiene funcionando bastante bien y también ha invertido una cantidad de dinero importante. Aunque veáis que hay robots bípedos que más o menos funcionan, hacer un bípedo que se parezca a una persona no es tan evidente. ¿Alguna pregunta más? ¿No tenemos más preguntas? Bueno. Buenas tardes. Una consulta. En YouTube había un video de una hiena robot, creo que alcanzaba no sé si era 30 millas o 30 kilómetros por hora. ¿Perdona? De una hiena robot, me parece. Había un vídeo, creo que de la misma DARPA, me parece. No te oigo bien. Había un video en YouTube de una hiena robot. Ah, una hiena. Perdón. De una hiena. Pero que no lo hemos mostrado nosotros. Dices que lo has visto. No, digo que sí, que lo has visto tú, pero que no lo hemos mostrado en la presentación, ¿no? Ah, de Boston. Ah. Pero estás hablando del Big Dog. No, ese es un perro. Hay una hiena que... Sí. Al de la hiena no lo he visto. Bueno, es un robot similar al de Boston. Bueno, sí, en Boston Dynamics, el vídeo de la hiena de Boston Dynamics no lo he visto. Sí que es cierto que Boston Dynamics se dieron a conocer con una cosa que le llaman el Big Dog, ¿no? El perro grande. Eso lo hicieron precisamente para llevar o transportar mercancías del ejército de los Estados Unidos. Era una plataforma que ellos aseguraban que iba a ser siempre estable, o sea que prácticamente iba equilibrada para que no se le cayera el material, podía cargar con un montón de peso y eran 4 brazos, ¿no?, que iban apoyando y que iban simulando el funcionamiento de lo que sería el movimiento de un perro, ¿no? De hecho hay algún vídeo muy gracioso que no es ese robot, sino que son 2 personas que se cogen así uno a otro y parece que van como andando como el robot este, ¿no? Pero el de la hiena no lo he visto. Sí que es cierto que los de Boston Dynamics pues están demostrando que son capaces de trabajar con esos robots y hacen robots muy buenos. Por eso es por lo que verdaderamente se ha seleccionado este robot. Es decir, cuando sean capaces de ponerlo en marcha y nosotros lleguemos a esa fase, digamos, de pasar junio y nos vayan a dar el robot, tiene que ser un robot que estemos seguros que funciona, no que a lo mejor lo cogemos y no funciona o falla algo o lo que sea, ¿no? Entonces, lógicamente han cogido a alguien que es solvente. Aunque, como dice Pedro, seguramente fallará, siempre hay algo que falla, ¿no? Pero bueno, nos dirán, oye, pues hay una nueva release, que hay algo que hemos cambiado porque tal. Entonces, pues bueno, pero ahí está.